Comparto pantalla y continuamos con el ejercicio. Ya. Estábamos haciendo entonces con ustedes el reconocimiento del rango de cada uno de los datos. Límite superior menos límite inferior. Si le ven, ¿no, señores estudiantes? Por favor, me dicen si están viendo la presentación. Sí, profe. Ya, gracias. Vamos a continuar. Ahora sí, continuamos con este tipo de dato, ¿no? El siguiente. Asimismo, sin igual, cojo del siguiente dato el mayor valor, que sería 645, menos el valor menor sería 637. Vamos a la siguiente. Mayor valor sería 642, ¿ya? Y le resto menos el menor valor, 635. La siguiente. Mayor valor sería 642 menos el menor valor 636. Siguiente, mayor valor 645 menos el menor valor 635, ¿no? Y el último tengo mayor valor 644 menos el menor valor 638. ¿Ya? Entonces, por favor, a fijarse mucho. Justamente esto es en forma manual. De cada elemento hemos ido sacando mayor valor menos el menor valor. ¿Ya? Y estamos obteniendo los valores que tenemos. Ya armado el rango. ¿Sí? Por favor, entonces, fijarse mucho en esto. ¿Ya? Hasta aquí alguna preguntita, señores estudiantes. Vemos que la sumatoria de la columna de rango me da un total de 2,25. Hasta ahí debemos estar todos. ¿Sí? Esto es manualmente que tendrán que hacer los señores estudiantes. Por favor, desactivarán micrófono. ¿Alguien tiene activado? Entonces, por favor, ¿no? Ya. Entonces, continuemos. ¿Alguna preguntita hasta aquí, señores estudiantes? Me dicen, verán que hemos armado las dos columnas. La columna de el promedio de los subgrupos, verá que estoy tomando en cuenta todas las mediciones. Aquí he sumado todas las mediciones y dividido para 4. Para el rango del primer dato de las 850, he cogido el mayor valor de las mediciones de las 4 mediciones y menos el menor valor de las 4 mediciones. Y ya tengo el rango aplicado. Preguntas hasta aquí, algún estudiante, por favor, de las dos primeras columnas. ¿Alguna preguntita? Verá que ustedes son los que ya van a tener que armar justo en el examen que tenemos. ¿Profe, a ver cuánto le dio la suma total? La suma total me da del rango 2,25. Tiene que darle exactamente 2,25. Ya. ¿Ya? Entonces ya tenemos este paso. Bueno, bajemos un poquito más. Si ya tenemos hasta aquí calculado, señores estudiantes, vamos aquí, les dejé una especie de fórmula a ustedes, ¿no? Denle un clic aquí en esta parte donde dice, vamos a hacerle aquí la sumatoria del promedio. ¿Se acuerda que hablábamos cuando yo trabajo, sacado de cada uno de los datos, el promedio de cada subgrupo de cada medición? Primera medición, segunda medición, digamos, primera, segunda, hasta las 4 mediciones. A las 8:50 tomé 4 mediciones y saqué el promedio de esas 4 mediciones. Lo mismo a las 11:30, otro promedio de las otras 4 mediciones. Pero si yo sumo la columna de promedios, por eso hablamos promedio de promedios, ¿cómo calculamos ahora? Si yo tengo la sumatoria total son 160, esta sumatoria. ¿Se acuerdan que la media aritmética decíamos, con hablar de media aritmética, era igual a la suma total de cada uno de las X, Y observaciones dividido para total de casos? Eso hacían ustedes en lo que es media aritmética. Este tipo de fórmula que le puse a un ladito es la que voy a aplicar ahora aquí abajo, porque es media de la media. Si aquí yo tengo 160, esa sumatoria total de esta columna, me voy ahora sí a este tipo de dato. Aquí dice, ven que está una X y dos palitos encima, ¿no? Eso se llama media de media.
Esta XX vamos ahora sí a reemplazarle y vamos a colocarle aquí el total. Voy a ponerle los 160 con 22 que tuve la suma total y le vamos a dividir para cuántos subgrupos tenemos aquí. Recuerdan que un comienzo comencé a hablar de cuántos subgrupos tenemos. Tengo 25 totales. Por lo tanto, le voy a dividirle para 25 subgrupos. Los 160 que con 22, que es la suma total de las medias, vamos a dividirle para 25 subgrupos. Eso sería, y con eso estaríamos obteniendo la media de la media. Al hacer la operación, si usted aquí abajito le voy a hacer la operación, dice los 160 con 22. Le voy a dividirle para 25 y me da un total de 6.41. Aquí le voy a ponerle 6.4008. Si le pongo en decimales, si quito decimales y le voy bajando decimales, estaríamos hablando de un total de ¿cuánto? De 6.41. Entonces, eso es lo que estoy simplemente reduciendo decimales. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí le pondría, dentro de ese dato, le voy a poner el 6.41 de una vez, ¿no? Con dos decimales. Y ya tengo el primer dato, la media de la media, que me ha dado 6.41. Acordarás en que he tomado en cuenta el total de grupos de datos, 25 datos que he tomado en cuenta de ese producto, por eso le divido en la sumatoria total de las medias para 25. Ahora voy con lo siguiente. En el rango me dio una sumatoria total del promedio de rangos 2,25. Ahora voy a sacar el promedio de ese rango. Sí. Lo mismo hacemos que el anterior. Cojo el 2.25, que es la suma, y le divido para el número total de subgrupos. En este caso yo tengo 25 subgrupos. También le divido para 25. Y ya tengo el 2.25 para 25. Entonces vamos a ver cuánto me da. He cogido 2,25, le divido para 25 y me da un total de 0,09. Este resultado le voy a ponerle dentro de este tipo de R, 0,09. Y ya tengo los dos resultados. Tengo la media de la media de las observaciones, que es 6.41, y tengo la media del rango, que es 0,09. Y ya tenemos estos dos primeros valores. Hasta aquí, por favor, preguntas, señores estudiantes. Si tienen alguna pregunta, caso contrario, les volvemos a repetir. No hay problema. Preguntas, señores estudiantes. Señor Quintero, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, vamos iguales hasta ahorita. Ya, muy bien. Hasta ahí vamos viendo poco a poco el ejercicio. Y ya hemos cumplido las dos primeras partes de esta columna con sus respectivos promedios. ¿Ya? Vamos ahora sí a los pasos que les coloqué abajito. Ya. Pasos. Primero vamos a identificar y anotar, corrigiendo ahí, y anotar los datos. Vamos a identificar y anotar los datos de la media, media de las medias, rango y media de rango. Como nosotros ya calculamos la media y el rango, es decir, este fue la media o el promedio y este fue el rango que hemos cumplido. Esa primera parte que dice aquí, la media y el rango. Estos dos que voy a dejar pintadito ya lo hicimos en las dos columnas. Sí, esto le voy dejando con otro color y este rango también ya lo hicimos en las dos columnas. El que decía media de medias, ya tuve aquí, me dio 6.41. Y media de rango, la que tuve es 0,09. Voy a volver a anotar aquí abajito. Dice promedio de promedios. Aquí le pongo en vez de esta X, vuelvo nuevamente a hacer la misma operación que hice aquí arribita. 160 con 22 dividido para 25. Le vuelvo a ponerle el mismo proceso que hice aquí. Y en el resultado le pongo el dato que me dio, 6.41. Sí, estoy colocando ordenadamente lo que me pide y lo que ya obtuve.
Y en rango 2,25 dividido para 25. ¿Ya? Y aquí tenemos el resultado, me dio 0,09. Le he vuelto simplemente a repetir. Lo que teníamos aquí arribita ya hecho, le vuelvo a repetir acá. Y estamos cumpliendo con identificar y anotar los datos. Media y rango, que tuvimos las dos columnas. Media de medias es esta. Y media de rango es este 0,09. Estamos cumpliendo con este tipo de datos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí, según en la presentación que les acabé de dar, también hay otros autores que le ponen XMED, que es lo mismo, promedio de los promedios de su grupo, es lo que tuve aquí. En esa partecita amarilla deben haciendo lo siguiente, señores estudiantes. Pónganle en el signo igual aquí. Y cojan el dato total de 160,22 que tenemos en H, la suma de los promedios que habíamos puesto. Dividan para el total de ¿cuánto? De 25. Aquí tengo el último, cojan, el último dato de la columna de subgrupos. Para 25 le ponen Enter. Solo para determinar que este 641 es el mismo que tuvimos aquí. ¿Ya? Y aquí ¿Puede me repetir dice, esa parte, Inge? no hay ningún problema. Vuelvo nuevamente a coger. En la parte amarilla, póngale en el signo igual. ¿Sí? Y ustedes en la columna de los promedios tenía una suma, ¿no es cierto? No, la suma doy un clic en 160,22. Y le voy a dividir para, en el grupo de los subgrupos, de los datos de los subgrupos, tengo el último coja, 25, el último dato, y enter. Ya tengo 641, lo mismo que me dio acá, 641. Si usted en cambio vamos a los del rango, que también tenemos, rango med o promedio de rangos, póngale aquí el signo igual en la parte amarillita y vamos a la columna de la suma de los rangos. Me dio la suma de los rangos 2,25. Y nuevamente divida para el total en la columna de los subgrupos de la primera columna, tengo hasta el 25. Escoja el 25 y póngale Enter. ¿Cuánto me dio? Me dio 0,09. ¿Sí? Ese es el dato que me dio del rango que tuve, rango promedio. Es lo único que quiero aclarar. Y ya tenemos hecho esto. Pueden ustedes utilizarla a través de esta forma. Y aquí le estoy poniendo la forma manual al momento que me realicen en borrador, por ejemplo. Ustedes muchas veces el examen tendrán que hacerme más en borrador y ya saben más o menos qué utilizar. ¿De acuerdo? Y ya tenemos hecho el primer paso. Identificar, ¿no? Ahí tenemos identificar y anotar los datos. ¿Sí? Ya. Entonces, por favor, vayan estableciendo de esa manera. ¿Ya? Continuemos. Hasta aquí tenemos hecho una primera parte. A ver, déjenme ver si es que ya me dio el dato para grabar nomás, ¿no? Ya. Déjenme solo grabar el documentito y continuamos con la clase. Un ratito, por favor. Listo. Solo le voy a grabar el documento y continuamos. Ya. Listo, vamos a continuar. Se grabe nomás. Y listo. Ya. Bueno, vamos con el primer paso. Entonces, ¿algún problema hasta aquí, señores estudiantes, con este primer paso? Ya tenemos entonces identificado lo que tenemos que hacer. ¿Problemas hasta aquí, señorita o señor estudiantes? Con este primer paso. Por mi parte no, profe. Ya, listo, continuamos. Si es que alguien me dice, entonces por favor retoma nuevamente. Vamos a un segundo paso. En el segundo paso vamos a hacer el cálculo de los límites de control para el gráfico X y R. Empezamos aquí en forma ordenada. Gráfico X. Por eso están repartidos gráfico X y gráfico R. ¿Ya?
Entonces, vamos con el gráfico X. Aquí les doy, ¿se acuerdan que hablaba de una gráfica límite de control superior, límite de control o promedio y el límite de control inferior? Entonces, estas iniciales, aquí mismo les puse al ladito. LCS significa límite de control superior. LC, límite de control medio se llama. Y LCI, límite de control inferior. Son tres tipos de límites lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a trabajar, aquí les doy la primera fórmula. Para el límite de control superior va a ser igual. Aquí tenemos la media de las medias que ya tuvimos, más A2 por el promedio del rango. El promedio del rango, justo lo que tuvimos aquí arribita. ¿Sí? Estos dos datos. Ese A2, ya les explico qué significa. ¿Ya? Vamos a ver que es uno de los coeficientes que vamos a obtener según el número de subgrupos que tengamos aquí. Si tengo 25 subgrupos, hay una tabla para sacar ese dato. ¿Ya? Y aquí, en cambio, el límite de control medio es igual a la media de las medias. Acá abajito, el límite de control inferior es igual. La media de las medias, si el uno está con más, aquí arribita, el otro estaría con menos. Por eso es el más menos. ¿Ya? Es el mismo A2 por la media del rango. Entonces, vamos a ver cómo se va obteniendo los resultados. Empecemos, aquí al ladito les puse a ustedes la fórmula para ir reemplazando valores. Límite de control superior. En vez de esas XX, vamos a poner la siguiente información. ¿Cuánto vale la media de las medias? Según el resultado, me dio aquí 6.41. Y estoy reemplazando. Voy a poner el 6.41 ahí. Primer dato. Más ese A2. Vamos a ver entonces de dónde sale ese A2. Por favor, quiero que se fijen en lo siguiente. Para encontrar esos coeficientes que en matemáticas se le denomina así, el A2, me fijo primeramente cuántos datos del subgrupo me da. El subgrupo aquí, si le señalo, me da un total de 25 datos. ¿Sí? 25 datos. Y voy a buscarle, dice 25 datos sería el subgrupo. Pero aquí abajito me dice entonces 25 datos y me dice A2. Pásense por favor los que están en Excel, donde dice tabla de factores. ¿Ya? En tabla de factores para gráficas de control, aquí yo quiero que busquen la columna A2. La columna A2 está justamente aquí. Y N representa el número de subgrupos. ¿Cuántos subgrupos eran? 25. A2, ¿cuánto me da? La confluencia entre estos dos. Por eso aquí vamos a irle colocando, ¿no? En donde se interceptan estos dos. Aquí vemos el 25 se intercepta justo aquí. Vamos con otro colorcito que se vea. ¿Ya? Este dato, 25, se intercepta justo en A2 con el dato de 0.153. 0,153. Y ese sería el dato que me da las tablas que les llamamos de factores de gráficas de control. Debe tener esta tablita para que pueda. Si yo les diera solo 5 datos, si les diera 10 datos, si les doy 15 datos, pueden trabajar hasta 25 datos. Por eso hemos de trabajar, en este caso es el estándar, ¿no? Para establecer mediciones. Grupos de 5, de 5, de 5, se puede trabajar al azar estadísticamente. ¿Ya? Entonces, hasta 25 datos. Para mí, entonces, A2 ha sido 0.153. Y este es el dato que voy a pasar acá. Estábamos aquí en este tipo de dato y A2 aquí, equivalido a 0.153. De ahí salió de una tabla de valores. ¿Estamos de acuerdo, señores? Tomando en cuenta el número de subgrupos y el A2 que me está dando aquí A2. Si ustedes, yo puedo darle, por ejemplo, en la tabla A3, C4, B3, B4, B5, B6, es decir, cualesquiera de los datos puedo darles. Estos son estándares que les dan justamente de medición. Pero por el momento he puesto solo A2 y A2.
debe tener en la mano esa tabla, señores estudiantes. Y le voy a multiplicar el rango promedio. Mi rango promedio me dio 0,09. Por lo tanto, le pondré 0,09. Y ya tengo reemplazado el valor de este primer dato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Señorita Lady, preguntas. No, ingeniero, todo está Ya. claro. Ya, por favor, que entonces vamos viendo con las tablas de valores de dónde sale el dato. ¿Ya? Vamos ahora a establecer, luego le hacemos la operación, ¿no? Estoy colocando solo los datos. Para establecer el límite de control medio. El límite de control medio me dice, solo coloque el dato de la media de las medias. Es decir, aquí tengo un X con dos rayitas encima. Y le voy a ponerle cuánto me da el dato de la media de las medias. Me da 6,41. Y lo único que le reemplazo es 6,41. Y ya tendría el dato. Estoy haciendo esta fórmula que anoté aquí. Entonces, estoy colocándole aquí. 6,41. No hay más ahí. En el límite de control inferior, me dice, la media de las medias resta a A2 por la media del rango. Vamos a hacer el mismo reemplazo del anterior. ¿Ya? La media de las medias me daba, otra vez repito, 6,41 que tengo como dato. Ya no va a ser más, ahora va a ser menos. A2 ya obtuve en la tabla. Me daba 0,153. Es el mismo valor. Y que multiplica al medio del rango. La media del rango que tengo 0,09. La misma 0,09. Y ya tengo el dato reemplazado. Ahí serían los datos para poder establecer su cálculo. Aquí al ladito voy a hacer la operación indicada de cada uno de ellos. ¿Ya? Aquí le pongo la primera, sin igual. Coloco 6,41 más 0,153 y por el asterisco 0,09. Me da un resultado total enter, me da de 6,42 el primer dato. Espera que estoy haciendo ya la operación. De la segunda no tengo que hacer ninguna operación, solo le pongo 6,41 del segundo dato. Y del tercero pongo el signo igual, pongo 6,41 menos ahora 0,153 que multiplica a 0,09. Este le hago con negativo y me da 6,40. Si ustedes se fijan, señores estudiantes, ya tengo cada uno de los datos obtenidos para el problema. ¿Algún inconveniente, señores estudiantes, hasta aquí? Ya tendría siguiente paso. ¿Algún problema, señor Valdés? ¿Hasta aquí? No, bien, todo bien. Ya, por favor, me van nomás diciendo, ¿no? Señorita Churta, ¿hasta aquí algún problema? No, Inge. Ya, bueno, avanzamos un poquito más. Ya tenemos esta siguiente parte. Hemos concluido datos para la gráfica X. Ahora vamos a la gráfica R. En la gráfica R, yo también tengo las siguientes fórmulas. También tenemos lo que es LCS, límite de control superior, lo mismo que el anterior. LC, límite de control medio. Y LCI, límite de control inferior. Vemos ahora que la fórmula tiene para cada uno, ahora está con D4. ¿Sí? Y D3. Para el superior está D4 y para el inferior está D3. Multiplicado por el rango promedio en cada uno. Ahora es rango promedio. Este D4, se fijan que tengo la letra D4 y ¿cuántos subgrupos tenemos? 25 subgrupos. Vamos a ver cuál sería el dato de D4. Me voy a la tabla de factores. En la tabla de factores voy a coger la columna D, que es la última, D4. Y con 25 subgrupos, ¿cuál sería su valor?
Si es D4, me da el valor de 1.541. Y si fuera D3, me da 0.459. Estos dos valores, voy a colocarles aquí, son los dos valores que necesito para establecer su cálculo. Entonces, con D4 me ha dado en 25 grupos 1.541. Y ese es el que voy a utilizar aquí. ¿Ya? Aquí entonces voy a hacerle, en este tipo de dato que tengo XX, vamos a reemplazar por su valor. Me dice que es igual. D4, ¿cuánto le da con 25 grupos? Con 25 grupos me da 1.541. 1.541. Le reemplazo en vez de D4. Y multiplico por el rango. El rango promedio me dio 0.09 en el ejercicio. Le pondría 0.09. Y ya tenemos el primer reemplazo. El límite de control medio en rangos dice que es igual al rango promedio. El rango promedio de los resultados me dio 0.09. Y le pondría aquí 0.09. Y el límite de control inferior me dice ahora es D3 por el rango promedio. ¿Cuánto vale D3? D3 ahora yo tengo en la columna de D3. ¿De cuántos grupos? De 25 grupos. Me da 0.459. 0.459. Le reemplazo. 0.459. Ese sería el D3 por el rango promedio. El rango promedio me da 0.09. 0.09. Y ya tengo reemplazado sus valores. Hasta ahí, por favor, alguna preguntita. Verá que he cogido dos valores. En tabla de factores tengo con D4 un 1.541 y con D3 0.459. Depende mucho. Aquí tengo 25 datos, 25 grupos, por eso he tomado en cuenta ese dato. Si yo en un ejercicio le menoro aquí, le pongo solo hasta 12, tengo que verle con 12 y según lo que me vaya pidiendo, si es el de A, si es el D, tengo que irle buscando en la tabla de factores, ¿no? Depende mucho del número de datos. No van a sobrepasar los 25 datos por si acaso, señores estudiantes. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tengo cumplido justamente el reemplazo de valores. Ahora sí voy a calcular aquí al ladito sus resultados. En el primero, va a ser igual 1.541 multiplicado por 0.09. Primer resultado, 0.14. El resultado segundo, límite de control medio, le vuelvo a colocar el mismo valor, porque no tengo con qué más multiplicar ni sumar. Y el siguiente me da en cambio multiplicado. Es igual a 0.459 multiplicado por 0.09. Y tendría estos dos valores. Verá que estoy haciendo la operación y me da un resultado de 0.04. Ahí ya tenemos los dos, ¿no? Lo mínimo sería 0.04, límite control inferior, y el límite superior sería 0.14. El límite promedio sería 0.09. Y ya tenemos los datos para establecer la gráfica de control del rango. Hasta aquí, señores estudiantes. ¿Alguna pregunta? Irán guardando, por favor, la información. ¿Alguna preguntita aquí? ¿Ya? ¿Preguntas algo? ¿Hasta aquí, señores? Si es necesario repetir algo, me avisan, por favor. ¿Estamos de acuerdo, señorita señorita Milena? ¿Lor? Sí, profe. Ya estamos hasta ahí, ¿no? Bueno, vamos a continuar, por favor. Segundo paso. Vamos a un tercer paso. En el tercer paso vamos a establecer, crear los gráficos de control. Ahora sí vamos a ver X y R. Vamos a trazar los límites de control. Límite de control promedio, límite de control inferior, límite de control superior. Los tres tipos de límites que acabé de establecer. Aquí voy a volver a hacer gráfica de control X. Vamos a colocar lo que hice aquí.
No, estos datitos. El límite de control superior, límite de control medio, límite de control inferior. Vuelvo nuevamente a repetir acá. Sí, por favor, sus cálculos. Entonces, aquí yo tenía, voy a copiarle estos datitos de aquí y le voy a pegarle acá. He copiado y le voy a pegarle acá para tener un resumen, ¿no? Así está, ¿no? ¿Ya? El límite de control medio, voy a copiarle el dato. Aquí tengo 6.41. Le voy a control C y le voy a copiar para tener a la mano esto. Y el límite de control inferior también voy a copiarle sus datos. Luego pongo los resultados nomás, ¿no? Estamos hablando de un resultado. ¿Ya? Estoy copiando lo mismo que hice anteriormente. Y los resultados que me dieron también voy a irle copiando. El primero me dio 6.42. Por lo tanto, pues lo bueno que me da el Excel es para que yo vaya incluso, pongo el signo igual y le jalo esa información de ahí. 6.42. El siguiente le voy a jalar también la información, pongo el signo igual y le jalo el resultado del segundo dato. Lo mismo el tercero, pongo el signo igual y jalo el resultado del tercero, 6.40. Ya tengo los tres datos de ese tipo de resultado. Ya. Hasta ahí estamos, solo he cogido y copiado lo que ya hicimos de la gráfica X, cada resultado. Hasta ahí quiero que vayan haciendo, señores estudiantes, primera parte. Irán guardando, por favor, la información. Para hacer la gráfica de control, una vez que hemos copiado la información aquí, vamos a proceder ahora sí a colocar aquí nuevamente la siguiente información. Cuando ustedes me lo hagan, cogen los datos de la hora. O sea, ustedes cuando vayan a hacer la hora, todos los datos de la hora, ¿sí? Copian y es control C y vuelven nuevamente a colocarles. Yo como ya les dejé a ustedes instalado aquí abajito en la gráfica, ya está colocado lo que iba a copiar y pegar. Ya está la hora aquí colocada, señores estudiantes. ¿Sí? Y vamos a copiar solo el promedio de los datos que hicimos anteriormente. Teníamos que copiar solo el promedio de los subgrupos, es decir, la primera columna de la que hicimos, solo a los promedios, signos totales. Este dato. Y ese es el que les he pasado para hacer la gráfica acá. El dato del promedio. ¿Ya? Ya tendría estas dos columnas para elaborar la gráfica de control X. Ahora procedemos a hacer lo siguiente. Aquí voy a colocar en las tres columnas. La columna 1 va a ser límite de control superior, que tenemos aquí. En la columna del medio, límite de control promedio. Y en la última columna, límite de control inferior. Límite de control inferior. Esas serían las tres columnas que voy a colocarle aquí. ¿Sí? Entonces, vamos con ustedes estas tres columnas. Vamos a adherir los resultados que hemos logrado obtener. Entonces, empezamos con el primer dato. Límite de control superior. Aquí el límite de control superior me dio 6.42. Le voy a copiarle el primer dato. El límite de control medio me dio 6.41. Y el límite de control inferior me dio 6.40. He pasado primero estos tres datos. ¿Ya? Para el promedio que tenemos primero a las 8:50. Y lo que hacemos es simplemente arrastrar todos estos datos hasta el final. Suelto y ya tenemos los datos. ¿Ya? Ya tenemos los resultados de estos datos. ¿Estamos de acuerdo, señores y señoritas estudiantes? Hasta aquí entonces he cogido solo el primer dato, le he copiado y luego he arrastrado la misma información que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tengo formado
la tabla con la que me permitirá graficar. Y luego voy a borrar esta gráfica y voy a hacer con ustedes cómo se realiza la gráfica X, ¿no? Quiero que lleguen hasta este paso. Hasta aquí alguna preguntita, señores estudiantes. Verá que ustedes manualmente se va a hacer así. Lo que tendrán que hacer en el examen, repasarán paso por paso. Continuamos. Una vez que tenemos este tipo de dato, procedemos a hacer la respectiva gráfica de valores. ¿Sí? Aquí ustedes ya les di la gráfica, pero voy a hacer con ustedes cómo se lo haría la gráfica. Por favor, los que están en máquinas van a hacer, voy a borrar este tipo de gráfica. Y van a hacer conmigo. ¿Ya? Seleccionamos todos los grupos de datos, toda la tabla. Vamos a seleccionar. ¿Ya? Una vez que hemos seleccionado, me voy a insertar. Perdón un momentito que voy a bajarle este tipo de datos para que me permita hacer. Ya. Entonces, insertar. Al insertar me dice, aquí tenemos en gráficos, busque gráficos recomendados. Dele un clic en gráficos recomendados. ¿Ya? Y dentro de gráficos recomendados, escoja el primero y acepte. Automáticamente ya le sale una gráfica. ¿Sí? Una gráfica ya les da a ustedes. Este gráfico recomendado, le voy a ampliar un poquito más. ¿Ya? Y ustedes darán cuenta que ya tenemos respectiva gráfica. Puedo avanzar un poquito más. Y esta es la que llamamos gráfico de valores. Ya, de control, perdón. Gráficas de control de calidad. Puede darle un clic aquí o pueden darle un clic en los gráficos para hacer la letra, en la gráfica mejor. Denle un clic ahí y hagan la letrita un poquito más pequeña. Inicio. Aquí la letra, pongámosle de 8. ¿Ya? Ahí tendríamos la gráfica respectiva. Si usted quiere darle un nuevo toque y colocarle de otro color a la gráfica, puede hacerlo. Voy a colocarle de este tipo, le voy a poner un color negrito. Ahí para que se visualice mucho mejor. ¿Ya? Y tendríamos aquí, voy a colocarle un título a la gráfica, o ponerle gráfica X. ¿Ya? Y ya tenemos la gráfica X. Muy bien. Entonces, el estudiante ya puede darse cuenta aquí que me he dado las tres medidas. El límite superior, límite medio y el límite inferior. Sí, de este tipo de datos. Aquí luego que voy a proceder es a ubicar. Al ladito teníamos con ustedes unos que les puse como sticker, ¿no? Aquí tengo el límite de control superior, el límite de control medio y el límite de control inferior. Los tres, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí ya tenemos los tres tipos de límites. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos están dentro del límite de control superior y dentro del límite de control inferior? Que eso es prácticamente lo que nosotros manejamos. ¿Te das en cuenta? Entonces, no. Antes de continuar, o sea, estos tipos, más o menos vemos lo que llamamos el nivel de tolerancia. Nivel de tolerancia que tenemos en el ejercicio. Se llama nivel de tolerancia.